Bueno, pues lo primero es muy buenas tardes y muchísimas gracias por venir, porque la verdad es que es una hora horrible para venir a una sala así, además tan oscura, tan fresquita. Pero bueno, como se trata de pasar un rato y hablar de innovación, vamos a hacer la sesión lo más dinámica posible. Sí. Entonces vamos a empezar con algo cotidiano. Algo cotidiano es, ¿había hecho ya la declaración de la renta? Yo no. Porque yo todos los años cuando toca digo, ¡ay, Dios mío, qué pereza! Pero ya no es como antes, porque ya ni hay que buscar papeles, ni la empresa te da el certificado, ni nada. Ahora es súper sencillo. Y yo cuando lo pienso digo, es que para mí esto es innovación. O sea, ¿por qué? Porque es innovación tecnológica. Detrás de eso me imagino que habrá unas plataformas inmensas, una cantidad de datos que pasan de unas cosas a otras que la agencia tributaria habrá tenido que poner en marcha. Después, innovación organizativa, porque entiendo que la de procedimientos que habrán tenido que cambiar, la de cosas que habrán tenido que hacer para adaptarse a esta forma de trabajar han sido enormes. Innovación social, porque es que genera eso un valor social inmenso. Es que es inmenso. Nos hacen pagar, ¿eh? Sí, nos hacen pagar, pero bueno. La cosa, bueno, que es un poco el objetivo de esta sesión. Normalmente cuando la gente piensa en innovación, simplemente piensa en innovación tecnológica, que es verdad que es una gran parte de la innovación, pero se dejan atrás un poco la innovación organizativa, que es la que a la organización le cuesta muchísimo más trabajo, y la innovación social entendida como esas prácticas novedosas dentro de los servicios públicos que generan valor, Y un poco la sesión de hoy está para hablar de esto, de cómo combinamos, si se puede hablar de colaboración en estos tres ámbitos de la innovación y si podemos hablar de creatividad, de innovación, de talento dentro de las administraciones públicas. Y nada, era una pequeña introducción. Vamos a reflexionar un poco sobre el concepto de innovación y el concepto en estos tres ámbitos de la innovación y os presento a la coordinadora de la sesión, coordinadora Manuela Piqueras, que es directora general de Planificación, Calidad y Organización del Ayuntamiento de Alcobendas, ¿no? Muchísimas gracias, Mónica. Ella es Mónica, es la jefa de gestión del cambio del Ayuntamiento de Málaga. Y la verdad es que yo comentarte, si esperáis que la innovación sea que os hagamos la declaración de la renta, os ayudemos, estamos a vuestra disposición. Nos ponemos a ello en un momentito. Fuera de bromas, lo que de verdad hemos hablado cuando hemos preparado esta mesa es que seamos un grupo de compañeros que trabajemos juntos y que nos sintamos como en familia y que de verdad colaboremos desde ya, con lo cual queremos que sea muy participativo. Voy a repetir para recordar quién nos acompaña a esta mesa, que es un lujo. La verdad es que agradecer a Manolo, los que venimos de fuera, el estar aquí compartiendo, porque siempre es un placer venir a una ciudad como Málaga. Gracias a Manolo y gracias a su equipo. Y con nosotros está Joaquín Ruiz, que es el director de la EVAL, Manuel Arenillas, que es el director del INAP, y Virginia Moreno, que es la directora de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Leganés. Y bueno, yo comentar que ¿cómo vamos a hacer esta mesa? Pues la vamos a hacer con ellos y con todos vosotros. Vamos a hacer que sea participativa. Desde ya, preguntarnos, va a haber preguntas abiertas, vamos a tener la oportunidad de, ya que estamos innovando, poder contar con un colaborador que ahora os voy a presentar para tener online, al final de la jornada, las respuestas que nos vais a facilitar ante preguntas concretas que os vamos a hacer. Vamos, que si queréis dormir un rato no os vamos a dejar. Esta hora es mala, como comentaba Mónica, pero va a ser imposible porque de verdad que va a resultar muy interesante, o al menos eso esperamos. Está con nosotros Sergio Ríos, él es evaluador FQM, corrígeme si me equivoco, y además consultor de transformación digital. Le invito, por favor, Sergio, a que nos explique cómo vamos a participar juntos y cómo vamos a hacer esta sesión. ¡Jo, qué agilidad, Sergio! ¿Cómo se nota que eres más joven? Me acabo de comer. No sé si me escucháis, que los micrófonos no me gustan demasiado. Vale.
hacerlos con el micro, ¿no? Hacerlos con las cartulinas, pero por una vez, como con esto de la transformación digital, digo, vamos a hacerlo online, ¿no? Nos dijeron, vamos a hacerlo online, digo, bueno, se puede hacer. Entonces, tengo que pediros disculpas, que lo he montado sobre mi web. ¿Os digo la dirección ya de la web para que entréis, para que vayáis entrando, o lo digo después? No, coméntalo Vale. lo de... Las preguntas se contestan en mi nombre es sergiorios.es/Málaga Innovation Festival. Lo siento, es donde estamos. .es/Málaga Innovation Festival. Vais a ver que hay una página muy normalita donde pone pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Y vais a decir, un consultor experto en transformación digital, y cuando entréis vais a ver que está hecho sobre Google Forms. Y yo os digo, sí, es que la transformación digital es hacerlo lo más fácil y lo más sencillo para que sea útil. Así que eso es lo que vamos a hacer. Cuando Manuela diga, o cuando la mesa diga, contestamos a la pregunta 1, entramos ahí, damos a pregunta 1, la contestamos y ya queda grabado. Desde el móvil o desde un portátil, de donde queráis, ¿vale? Contestamos pregunta 2, vais atrás, pincháis pregunta 2 y contestáis. Y así es muy sencillo. Si no tenéis conexión de internet en el móvil, para que no gasten datos. www.sergiorios.es/Málaga Innovation Innovation Festival. Sí, es importante porque para que luego veamos los resultados que tomemos buena nota. .es/Málaga Innovation Festival. Y ahí aparecerá una página muy sencillita con preguntas de colores para que nos guiemos fácil. Málaga Innovation Festival, esa es, ¿vale? Eso soy yo. Esa es mi página, lo siento, eso soy yo. Es que no tenía otro sitio donde montarla. Bonita foto. Sí, soy yo. Vale, bajamos. Bajamos un poco. Vale, ahí tenéis las preguntas, como os he dicho, en colores. Vais pinchando y vais contestando y ya se almacena y ya podemos ver los resultados al final de la jornada, ¿de acuerdo? Examen total. No, a Mónica, por favor. Wi-Fi. ¿Dónde está Ramón? ¿Lo digo bien? MIF mayúsculas. Malagasi, primera letra en M mayúscula. Malagasi. MALAGASI. Primeras mayúsculas. Se acabó la tecnología. A examen. Vamos para allá. Vamos a empezar. Bueno, se acabó. Continuamos en ello. Bueno, pues vamos a empezar. José, por favor, si eres tan amable de poner la primera transparencia. Eso es. Bueno, vamos a reflexionar un poquito sobre lo que es el concepto de la innovación y para eso hemos puesto una transparencia donde vienen 3 conceptos y vamos a empezar a preguntar a nuestros ponentes expertos. A ver qué tal. Manuel, empezamos contigo. Venga, ¿con qué definición quieres que te la lea? Sí, Venga. sí. Bueno, mira, el público también podría participar. Venga, la primera. Consiste, o sea, que lea la definición. Consiste en la aplicación de ideas y prácticas novedosas en el ámbito de la gestión pública con el objetivo de generar valor social. A ver, la segunda definición. Venga, Javier. Es una vieja nueva idea que es reconocida como el eje de los nuevos esfuerzos por reactivar y potenciar el papel de los gobiernos y las administraciones públicas frente a la complejidad y los nuevos escenarios que impone el siglo XXI. Venga, la tercera. Carmen, ¿te animas? La definición 3 es tendencia a mejorar la gestión pública utilizando conceptos, herramientas y técnicas de gestión surgidas en muchos casos para resolver problemas. Manuel, ¿con qué definición te identificas más? Yo con la tercera. Con la tercera, ¿nos comentas un poquito, por favor? Sí, porque la clave, por lo menos para mí, es que no solo basta que haya una nueva idea o no solo basta que, en fin, que se potencien o que surjan
nuevas relaciones o que se genere valor social, y eso, bueno, se puede hacer de muchas maneras, sino que se busca una mejora. La clave de la innovación tiene que tener un resultado y es una mejora sobre la situación preexistente. Este es el aspecto fundamental. Hombre, si las sintetizamos las tres, quedaría mucho mejor, ¿no? Estupendo. Joaquín, ¿y cuál te parece a ti la más acertada? Hombre, yo siento disentir con Manuel, pero para algo estamos aquí varios, ¿no? Y se nos pregunta a cada uno. En realidad, lo que estoy diciendo, ¿con cuál me identifico yo también o cuál me parece más acertada? Yo creo que en todos los casos, como suele ocurrir, pues todas estas definiciones o estos esbozos de definición pues tienen su parte de razón, ¿no? Todas son parcialmente acertadas. Pero yo me identificaría más con la primera, pero porque creo que contiene el sentido finalista, que es la generación de valor público. Y por otro lado, además, está también en línea con la caracterización que se hizo de innovación pública en el grupo de innovación de la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos y que tendremos ocasión mañana por la mañana en la sesión que es a las 12 de ver esa definición que es mucho más amplia. Virginia, ¿tú? Pues yo al principio, yo me voy a saltar el orden. Como estamos innovando, yo al principio me he sentido fatal, digo, no estamos innovando, los dos hombres se han puesto allí, me han dejado aquí, digo, parece que seguimos la tónica de informática y el resto del ayuntamiento, ¿no? Del pero bueno, ya se han sentado aquí las compañeras, ya me siento un poquito mejor. Bueno, a ver, yo de las tres, yo haría una mezcla, o sea, yo no me puedo identificar solo con una, porque las tres me parecen acertadas, pero por mi perfil me iría a la tercera. Lo que pasa es que yo diría que es una vieja nueva idea para mejorar la gestión pública, utilizando conceptos, herramientas y técnicas de gestión y con el objetivo de generar valor social. Yo creo que esa mezcla englobaría todo lo que realmente me parece a mí que encaja dentro de la innovación pública que estamos haciendo o que queremos hacer en estos momentos. Muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos unos conceptos, ya hemos hecho un primer análisis y yo creo que lo que procede ahora es hablar del entorno. En esa parte, la primera pregunta sería para ti, Joaquín. Seguimos también el orden anterior para continuar con lo que ya funciona, que a veces hay que continuar con esa sistemática. Funcionaría igual de otra forma, ¿eh? Entonces, ¿cómo definirías tú el marco, Joaquín, el marco de la situación de la innovación pública en Europa? Vamos a empezar por una visión más amplia ahora en un principio. Muy bien, Manuela, pero antes déjame que te comente una cosa, ¿no? Pues sí, por favor. Que espero que antes, cuando nos has presentado, te hayan oído en el secretariado del Gobierno, porque como me has dicho que era el director de AEVAL, pues a ver si en el próximo Consejo de Ministros me nombran director de AEVAL. Pero bueno, bromas aparte. La situación en Europa, ¿no? Yo, si nos importa más que de la situación en Europa, pues quizás hablaría de un contexto internacional más amplio como es el de la OCDE, porque además entiendo que es donde más se está trabajando en este sentido. Yo la información que tengo al respecto, por eso si me equivoco, la culpa la tiene Begoña, que aquí nos acompaña porque ella es el punto de contacto nuestro con el Observatorio para la Innovación en el Sector Público de la OCDE. Y por lo que yo tengo entendido y por resumirlo y no agotar mucho tiempo, pues diría que ahí se ha detectado la necesidad de establecer un marco para la innovación pública, porque quizás estamos un poco carentes de ese marco conceptual y se está trabajando fundamentalmente en la línea, no solamente en el Observatorio para la Innovación del Sector Público de la OCDE, sino también en la Comisión Europea, en el contexto del Horizonte 2020, en varias líneas, pero que inciden fundamentalmente en que hay que trabajar para que haya metodologías o herramientas que permitan identificar necesidades de innovación, porque yo creo que un concepto que tenemos que introducir es justamente el de las necesidades, ¿no? Porque el innovar pues tiene sentido si es para dar respuesta a necesidades, ¿no? A solucionar problemas o necesidades. Y se están elaborando también instrumentos, como puede ser el famoso toolkit con el que se está trabajando, la caja de herramientas en materia de innovación. Y ya, como si dijéramos, a escala nacional o en diversos países, no en organismos de carácter internacional o intergubernamental,
pues sí que están proliferando lo que se llaman los laboratorios de innovación, ¿no? Como fórmulas organizativas para generar entornos favorables y que permitan que esos empleados públicos, esos funcionarios que tienen su trabajo, ¿no? Porque como veremos más adelante, pues uno tiene que hacer su trabajo, pero además está un poco compelido a innovar, pues eso, hallar fórmulas organizativas como estos laboratorios que faciliten esa tarea de creatividad y, en definitiva, de innovación. Pues sí, la verdad es que, bueno, buen camino. Manuel, para ti la siguiente pregunta. Hemos analizado con Joaquín ese nivel europeo. ¿Podemos hablar de cultura de innovación pública en nuestro país, en España? Bueno, lo que podemos hablar es de muchas experiencias exitosas en distintas administraciones públicas o dentro de sectores de administración pública. A veces cuando, depende, no en este auditorio, lógicamente, pero en otros auditorios donde hay una mezcolanza y domina a veces el sector privado, cuando uno pone innovación pública hay sonrisas, ¿no? Como diciendo como si la administración pública no pudiera innovar. Bueno, no vamos evidentemente a entrar en esto, pero sí que es cierto que las administraciones, si en su papel, en su ADN, no está la innovación, evidentemente pues tienen un problema. Tienen un problema de subsistencia, de adaptación al entorno, claramente, ¿no? Otra cosa es que toda la innovación que tenga impacto en la sociedad deba venir del ámbito público, que eso es otra cosa distinta. ¿Cuál es el ámbito, cuál es el entorno general que somos la administración española? Pues algunos colegas le llaman islas de excelencia, islas de innovación, pero estas islas de innovación, digamos, difícilmente constituyen un continente. Digamos, es difícilmente. Son experiencias aisladas y muchas veces lo que se echa en falta es una voluntad decidida, no tanto de innovar, que eso también ayudaría mucho, ¿no? Que eso sería, digamos, la siguiente fase, sino, digamos, de establecer un entorno que se permitiera la creatividad, la seguridad, en fin, en un periodo amplio en el que los agentes que intervienen en lo que puede ser la innovación se sientan lo suficientemente cómodos y con las suficientes condiciones para que esto se pueda producir. Esto no se produce, no se genera en todas las circunstancias y la última década no ha sido precisamente muy favorable para esto. Se puede observar en general un importante retroceso a una cultura que ya no era muy proclive hacia la innovación y el cambio. O sea que tenemos que trabajar un poquito. Tenemos que trabajar en muchos ámbitos, en algunos ámbitos internos de la administración, pero también no hay que olvidar que la innovación, las cosas para que sucedan hay que querer que sucedan. Y la administración para que sucedan hace falta un fuerte liderazgo y el liderazgo tiene que ser en primer lugar un liderazgo político. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Manuel, totalmente de acuerdo. Un camino increíblemente difícil. Virginia. Siguiente y última pregunta de este bloque de entorno. Vamos a ver, estamos con la innovación, con lo que nos ha comentado Manuel, con estos análisis Europa-España y se llega a la administración pública, administración local. Tu punto de vista, ¿cómo analizas, cómo aterriza la innovación, si es pasajero con este planteo, si ha venido para quedarse y realmente cómo es ese aterrizaje en proyectos? ¿Cuál es tu valoración? Bueno, pues, a ver, si ha venido para quedarse, yo creo que se quedará, es como todo, se quedará en aquellas organizaciones donde realmente se empiecen a obtener resultados innovando, ¿vale? No es fácil ahora mismo hacer innovación y yo voy a hablar desde el punto de vista práctico, ¿vale? Lo que me has preguntado, desde el punto de vista de los ayuntamientos, de las administraciones locales o diputaciones. Y no es fácil porque es muy difícil identificarlo, es muy difícil diferenciar innovación de mejora continua. Esa es una labor del día a día. No es común lo que pasa en Málaga, no es común lo que pasa en determinados organismos que ya llevan trabajando en innovación. Lo común es cuando empiezas con un plan de despliegue, cuando empiezas a innovar en determinados aspectos, culturizar a la gente para explicar que esto no es una mejora de un problema, sino que es innovar en hacer algo para obtener algo, un valor añadido, obtener algo que sea distinto, es muy complicado. ¿Es una moda? Puede ser, pero como todas las modas, seguro que se queda. ¿En todos los sitios? Pues depende. Habrá organizaciones que sí, esto es como cuando... lo de las modas es fácil, o sea, es como cuando
se lleva un pantalón de un talle más bajo, pues ¿es una moda? Pues para los que les sienta mal, sí. Para los que les sienta bien, le van a dar continuidad a lo largo del tiempo. Es un ejemplo tonto, pero es para verlo. Quiero decir, hay organismos que por su forma de trabajar, por su forma organizativa, van a seguir innovando. Y esa innovación la llamaremos dentro de unos años X, ya no se llamará innovación. Y otros en donde se trabajará por innovar y al final, pues bueno, por circunstancias, ahora sabemos la situación que tenemos, hay situación complicada a nivel político, situación muy complicada a nivel organizativo en la mayoría de los ayuntamientos. En ayuntamientos pequeños, y yo creo que hay compañeros por aquí de algún ayuntamiento pequeño, es mucho más complicado. Hay veces que se dice, ayuntamiento grande, problema grande, ayuntamiento mediano, problema mediano, ayuntamiento pequeño, pequeño problema. Yo creo que aquí no. O sea, ayuntamiento pequeño, gran problema. Ayuntamiento mediano, pues bueno, ponerlo donde queráis, ¿no? Y ayuntamiento grande, pues depende. Depende si hay líderes en innovación, depende si hay una estructura que crea en la innovación. Y yo espero y confío en que no se quede aquí y que continúe, no sé con qué nombre, pero desde luego seguro que hay continuidad. Luego entraremos, no lo sé, pero habría que ver los tipos de innovación. Seguro que unos llevan a otro y que depende cómo innoves en determinados aspectos, así evoluciona el resto. Muy bien, gracias Virginia. Y ahora es el momento de la colaboración. Entonces, la primera pregunta que lanzo al público es ¿hasta qué punto es otra vuelta de tuerca? ¿Hasta qué punto se acepta el grado ya en las administraciones públicas de la cultura de la innovación pública? Sería, Sergio, la primera, que si mal no recuerdo era azul, efectivamente. Sergio, aquí me tienes que ayudar un poquito. ¿Hasta cuándo doy tiempo? Digo, preparados, listos, ya, final. No, ¿tenéis más o menos localizado las preguntas? Estáis poniendo caras de innovadores. Vale, estupendo. Pues vamos a pasar también, así lo repensáis, a la segunda pregunta, que va un poco junta y un poco, a ver, vosotros, ¿hasta qué punto creéis que la innovación pública va a ser un verdadero instrumento que transforme las administraciones públicas? Sí, es la pregunta número 2. 2. No recuerdo el color. Es pregunta para el público. Para el público. Sí, sí. Que sería, Sergio, la segunda pregunta, que no recuerdo el color, como no se ve en pantalla, por ayudar. Verde. Que no sé si tiene... Es que no sé si... Tu micro... Ahora. Ahí está. Toma, si no, coge el mío. Bueno, yo solamente decir que si va a serlo, yo creo que ya lo es en muchos países del entorno. Aquí lo comentaba, ¿no? La OCDE tiene ya un catálogo de experiencias sobre ello y los laboratorios de gobierno para innovación pública han proliferado desde hace ya varias décadas en países de nuestro entorno, en Dinamarca, en el Reino Unido, más recientemente en Estados Unidos, en Latinoamérica. Chile tiene un laboratorio de gobierno fantástico y todos ellos pueden presentar ya buenas prácticas que han cambiado, que realmente han innovado en la administración pública. Creo que aquí en España desde luego vamos con retraso y yo creo que foros como estos son fantásticos para poner en valor una realidad que ya existe fuera de nuestro país y que en la que llegamos tarde y que yo creo que nunca es tarde si la dicha es buena. Este es un buen momento para relanzar la idea de innovación pública y bueno, encuentros como estos yo creo que son necesarios. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Alguna participación? Pasamos al segundo bloque de preguntas.
Para ser un poquito más ágiles, lo que voy a hacer es que, bueno, como Virginia ha dado pie además a que si hace necesario hacer una valoración de los conceptos de innovación organizativa, innovación tecnológica, innovación social, por temáticas que afectan directamente a cada uno de nuestros expertos, pues en el primer caso sería Joaquín el que se encargara de comentar con nosotros lo que tú entiendes, Joaquín. Permíteme que te tutee porque te conozco ya hace mucho tiempo, ya te he tuteado antes y me he emocionado y lo vuelvo a repetir seguramente. Lo que tú entiendes por innovación organizativa. Virginia, en tu caso, no puede ser otra cosa. Si lo que tú entiendes por innovación tecnológica, y Manuel, por supuesto, tu visión de lo que es la innovación social. Joaquín, ¿comienzas tú? Menos mal que me echéis una Sí, mano. gracias, Manuela. Pues a mí lo de definir siempre me ha resultado difícil, ¿no? Si lo hemos visto en las primeras intervenciones con la diapositiva que teníamos ahí, que se proponían 3 definiciones, cuando entramos ya a especificar más todavía sobre innovación tecnológica, innovación social e innovación organizativa, pues me resulta todavía más complicado. Si acaso la innovación tecnológica es más fácilmente identificable, pues porque es más visible, ¿no? Porque son, y perdona Virginia, por decirlo así, son las maquinitas, ¿no? Pero ya cuando entramos en la innovación social o en la innovación organizativa o en otras fórmulas de clasificación, pues ya yo me pierdo, ¿no? Casi me resultaría más fácil decir lo que no es innovación, ¿no? Eso pasa muchas veces, ¿no? Más que decir que es una cosa, pues te resulta más sencillo decir que no es una cosa. Y bueno, ahora me resisto a contar la anécdota, no sé si me resisto. Mónica, ¿puedo contar la anécdota? ¿No? Claro, esto era un poco de retórica, no era una pregunta retórica. Que pues, estuvimos Begoña y yo aquí hace un par de semanas dando un curso, ¿no? Y entonces, como ocurre, como es de rigor en todos los cursos, y aquí el director del INAP, pues hay que expedir un diploma, ¿no? Naturalmente, porque si no, pues, ¿cómo se va a inscribir luego eso en el registro central de personal? ¿Cómo va a contar como méritos? Etcétera, etcétera. Bien, pues como teníamos que hacer ese diploma, los han elaborado, los han confeccionado aquí en el Ayuntamiento de Málaga, y entonces a mí, ayer me dice mi secretaria, que te tienes que llevar un sello a Málaga. ¿Pero qué me estás diciendo, Mercedes? Que sí, que te tienes que llevar un sello. Digo, bueno, pero ¿qué es que...? ¿Y eso de dónde? No, porque me lo ha dicho Rosa, es que además así podemos ver también lo que llaman el arco de la distorsión, ¿no? en la comunicación. Me lo ha dicho Rosa. Digo, pero bueno, ¿y Rosa de dónde se ha sacado eso? Es que se lo han dicho en Málaga. Yo ya estaba alucinando, porque no entiendo nada. Pero por fin se me enciende la bombillita y digo, claro, esto va a ser los diplomas del curso que dimos hace un par de semanas. Pues te tienes que llevar un sello. Entonces coge mi secretaria, me coge un sello y me lo mete en un sobre y yo me lo meto en la mochila y me lo traigo. Y esta mañana, ahí está, sí, pues el típico sello de caucho, ¿no? Y entonces, hace un rato, no, hace una hora o algo así, que lo vas a mostrar. Claro que lo vean, ¿no? Pero que tampoco es el famoso sello. Bueno, pues ese sello de caucho requiere una almohadilla o un tampón, ¿no? Pues donde está ahí con la tinta y se pone. Pero en fin, entonces que cuando veo antes a Mónica y me dice, ya tengo aquí los diplomas para que los firméis, y digo, pues guay, porque he traído el sello. Y entonces cuando saco el sello digo, pero lo que no tengo es el tampón, no tengo la almohadilla de tinta. Y me dice, ¿pero qué es eso que traes ahí? ¿Pero qué es ese? ¿Qué sello es ese? Y nosotros que tenemos sellos autógenos, ¿no? Como sea, ¿no? Digo, pues mira, lo siento, pero nosotros no tenemos otro. Cuando se creó la agencia en el año 2007, pues en la gerencia compraron los sellos ahí en una papelería y luego no se han renovado porque tampoco, en fin, bueno, pues lo pongo por un caso, ¿no? Que luego hemos tenido que recorrernos por aquí el Palacio de Congresos hasta que hemos encontrado una oficina que lo tenían ahí, pero como si fuera en el museo, ¿no? De la cosa. Y entonces nos han dejado ahí el tampón y lo hemos puesto. Pero bien, bromas aparte, eso sería no innovación. También podríamos considerar si lo del tener el sello de los otros, que ya lleva su carga de tinta, es innovación o es mejora continua. Voy un poquito al grano. Yo tengo la de formación, soy el director del Departamento de Calidad, yo vengo del mundo de la calidad y la excelencia. Entonces, para mí siempre el concepto de innovación ha sido un concepto transversal, no sustantivo, por así decirlo, ¿no? Sino que formaba parte de los conceptos fundamentales de la excelencia. Entonces, la innovación organizativa. Yo creo que es que la innovación, como decía, es un concepto horizontal
y que me resulta muy difícil deslindar, salvo que sea efectos didácticos o noseológicos, o no sé cómo queráis llamarlo, dónde está una, dónde está otra, que a lo mejor para comprenderlo mejor sí. Es que si recurro al manual de Oslo, además la definición que dan de la innovación organizativa a mí me resulta un poco tautológica, ¿no? Porque ¿qué es lo que viene a decir, no? Cambios o mejoras introducidas en los métodos organizativos. Pues vale, muy bien, ¿no? Entonces, yo desde mi punto de vista entiendo que la innovación organizativa es de carácter interno, y recurro para ello a la diferenciación que hacemos nosotros en nuestros premios. En AEVAL convocamos todos los años unos premios a la innovación en la gestión pública, y unos están destinados a reconocer iniciativas de innovación que introducen cambios sustantivos en métodos de trabajo, ¿no? Y en organización y demás, y de aquellos que están dirigidos hacia el exterior, iniciativas innovadoras que tienen impacto externo en la ciudadanía o en los usuarios, bien sea mediante la generación y promoción o puesta a disposición de los usuarios de un nuevo servicio o de nuevos sistemas de relaciones y de interacción con los usuarios. Pero insisto, desde mi punto de vista, estas clasificaciones son operativas, pero en realidad, máxime cuando hoy en día yo creo que hay... en el mundo de las organizaciones está produciendo una difuminación de los límites de las mismas. Yo creo que el concepto de organización o las realidades organizaciones son un poco del siglo XIX-XX, y en este siglo ya se está perdiendo. Y creo que, por ejemplo, el profesor Ramió, en un artículo que ha publicado recientemente en la revista del CLAD, ¿no?, que creo que se llama La administración en el año 2050, incide en este aspecto, ¿no?, que ya la administración como organizaciones cerradas ya está dejando de existir, y nos encontramos ante unas realidades que son como más futsi, no sé cómo se dice exactamente, con unos contornos más difusos. Y en ese sentido, la innovación organizativa y la innovación social, al menos desde mi punto de vista, pues son casi indistinguibles, por así decirlo. Y perdonad por el rollo. Manuel, ¿qué nos cuentas? Bueno, la innovación social es el último concepto que ha llegado y, hombre, parecía como un poco obligado, aquello de que se le ponga social a muchas de las cosas que suceden en el entorno en el que nos movemos. Bien, surge de algo, enlazando con lo que acaba de comentar Joaquín, surge de una constatación, la constatación de una evidencia. La evidencia es que ni con todo el poder que tienen las administraciones públicas, ni con su presupuesto, ni el conjunto de personal que trabajamos en ellas, somos capaces de atender todas las necesidades y demandas de la sociedad. No es posible. Y además de otra evidencia. Si hace 30 años se podía decir que la mayor parte del talento existente en una sociedad estaba en la administración pública, hace ya alguna década, por no decir más de una década, que esto no es así. Es cierto que sigue habiendo una gran fuente de talento, un talento muy especializado en el ámbito público, pero empieza a haber ya talento también en el ámbito público no en el sentido de administración pública, sino en el ámbito de solución de problemas de la sociedad. Existe en distintas organizaciones, en las empresas, etc. España es un buen ejemplo donde una buena parte de nuestra economía es economía social, con más de 2 millones de trabajadores y con más de un 15% del Producto Interior Bruto. Y eso nos da una idea distinta de lo que era el concepto de atender los intereses generales o lo que era el bien común. Bien, desde esa perspectiva, que eso es una constatación y una evidencia, surge la definición de innovación social. La innovación social tiene varios elementos. Primero son productos o procesos que vienen enfocados a satisfacer necesidades sociales no atendidas o problemas o demandas, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas y en general de la sociedad. Es decir, que ese concepto que he dicho antes, tiene que haber una mejora, porque he dicho antes que el valor social se puede hacer simplemente por la parte operativa, el día a día, generando actividades, se produce valor social, pero no tiene por qué ser innovación. Y el cuarto requisito de la innovación social, tiene que haber una transformación real del entorno en el que se mueve la acción de esa actividad, de ese producto, de ese proceso, y una transformación en las relaciones humanas. Todo ese conjunto es innovación social. Eso es una síntesis, digamos, de decenas de definiciones que hay circulando por ahí, pero sobre todo lo que viene a satisfacer es la propia necesidad del Estado de su absoluta, digamos, impotencia. Por un lado, impotencia para atender todas las necesidades,
Por otro lado, aprovechar esos recursos ya que existentes en la sociedad para integrarlos dentro de un nuevo concepto de sociedad y una nueva relación con el Estado, que es realmente lo que estamos construyendo, una nueva relación entre Estado y sociedad y un nuevo papel del ciudadano, y desde luego un aprovechamiento del talento existente, de los recursos existentes en la sociedad. Esto es, digamos, nace la innovación social desde el propio reconocimiento de esa idea que surge a finales del siglo XVIII, que está presente en muchos escritos de los liberales del siglo XVIII y también de los primeros liberales del siglo XIX español, que es la omnipotencia de la administración. Pues bien, la administración ya no es omnipotente. Como no es omnipotente, ni puede llegar a satisfacer las necesidades, ni siquiera en algunos casos puede entrar en algunas de las áreas porque le están vetadas. Y le están vetadas porque en algunas de las áreas simplemente no goza de la confianza de los ciudadanos. Y por lo tanto necesita intermediarios para poder intervenir en algunas áreas sociales y en algunas áreas, digamos, de problemas. Es un mundo muy complejo que se resume una idea. El interés general, el bien común, ya no es una prerrogativa exclusiva del Estado, nunca lo fue, pero quiero decir de una manera mayoritaria, sino que necesitamos una mayor implicación de los ciudadanos, las organizaciones sociales y las empresas en la consecución de ese bien común. La línea de la innovación, además colaborativa. Claro, es que la innovación, vamos a ver, la innovación o es colaborativa o no hay innovación. Claro. Es decir, hay estudios desde el siglo XV que dicen que el 90% de la innovación que ha surgido es una innovación colaborativa y por lo tanto es de carácter social. No existe. La teoría de esa persona encerrada en un garaje inventándose un ordenador, eso no existe, nunca ha existido. Eso es una cosa rara que puede existir en un caso muy concreto. No, una película queda muy bonito en las películas, pero eso no queda así. Ninguna de las cosas que conocemos es así y cada vez es más frecuente. Si alguien sigue los premios Nobel, se lo dan a más de 2 personas, a 1, a 2 personas, a 3 personas, porque esto es así. A veces son equipos gigantes de personas, a veces en distintos países, y tiene que ser así. Es que la suma es importante. Y eso en siempre. nuestra cultura administrativa es muy complicado porque nosotros no estamos orientados a trabajar en equipo. Si no estamos trabajando en equipo y a no colaborar, nuestras dificultades para innovar son elevadas, muy elevadas. Y que realmente es lo que demanda la sociedad. O sea que, bueno, la verdad es que muy interesante. Demanda Podríamos la realidad. seguir. La sociedad a veces no se entera, pero es la realidad. La realidad. Siempre ha sido así. Lo que pasa que efectivamente, y lo sabemos también, equipos multidisciplinares trabajando con objetivos comunes, digamos, incorporando talentos diversos, sabemos que tiene más posibilidades de conseguir resultados digamos, a equipos o personas, o bien unipersonales, o equipos unipersonales, o bien, no existe esa palabra, un equipo unipersonal, pero sí, digamos, monotemáticos o poco diversos, ¿no? Gracias, Man. Virginia, te toca. Vale. Con la tecnología. Sí, pues a ver, me toca innovación tecnológica. Yo es la más sencilla y la más complicada de explicar, yo creo, ¿no? Antes Joaquín decía, bueno, la tecnológica al final son las máquinas. Me ha parecido irte porque no oigo muy bien desde aquí, Joaquín. Bueno, comentaba esto. Yo creo, a ver, y me pasa un poco también como a Joaquín, definir algo es complicado, pero bueno, lo voy a intentar. Innovación tecnológica, como una definición bastante llana, es pues proporcionar servicios TIC a las organizaciones que aporten valor añadido, ¿vale? Dicho esto, que es obvio, ¿vale?, que es lo que hacemos, antes decía que es la más complicada y la más sencilla. La más sencilla, ¿por qué? Porque es la única que, si queremos, puede sobrevivir independientemente de las otras dos, ¿vale? Podemos decir que es innovación tecnológica o lo podríamos llamar X de otra forma, pero es verdad que puede vivir. ¿Por qué? Porque la mueve el propio mercado. O sea, la innovación tecnológica tiene dos cosas muy importantes. Una, que sirve para satisfacer necesidades esenciales de las organizaciones, y esto yo creo que es lo que encajaría con esa innovación organizativa que permite que haya innovación tecnológica, y otra, que es la que más me gusta, que es la de satisfacer los deseos de las personas. Y ahí entraríamos en todo lo que ha estado hablando Manuel de innovación social. Por lo tanto, ¿tiene sentido la innovación tecnológica si la innovación social, esa colaboración, esa participación que tenemos ahora de las personas y que realmente lo que nos están definiendo es qué es lo que quieren? La innovación tecnológica lo que te permite es eso, cumplir o satisfacer esos deseos, y nos permite crecer en esa línea. Y por otro lado, tiene sentido pues porque organizativamente esto es
desde la experiencia de la administración local yo hablo, ¿vale? Que luego lo podemos llevar a un ámbito mayor. Pero la experiencia es que siempre cuando hay un problema intentamos solucionar el problema con tecnología, y el problema no está en la tecnología, el problema está en la organización. Entonces, la innovación organizativa, que es mucho más complicada que la tecnológica, es la que nos llevaría a innovar tecnológicamente. No sé si os ha parecido un trabalenguas o qué, pero bueno, resumiendo, a mí lo que me gustaría, yo creo que queda claro, y es, la innovación tecnológica es la más sencilla, es decir, es mucho más complicado enfrentarse ahora mismo a una innovación social o a una innovación organizativa, que lo estamos haciendo, y sin embargo, en este momento yo diría que no tiene sentido si no se apoya o si no sirve como un medio para satisfacer lo que te generan esas otras dos facetas con las que tenemos que contar. Muchas gracias, Virginia. Mónica. Vamos a seguir un poco ahondando en los conceptos, sí, ya que estabas hablando tú de innovación tecnológica, vamos a seguir por ahí. Se ha comentado el público que bueno, que estamos un poco a la cabeza de la innovación en nuestro país. Comentaba Manuel, bueno, que es que no tenemos cultura tampoco de trabajo en equipo, y eso a lo mejor obstaculiza mucho el auge de la innovación o ese empuje, pero vamos a hacer una crítica constructiva. Entonces, siguiendo con la innovación tecnológica, parece que es como siempre la excusa, ¿no? La excusa para no innovar, la excusa que pueden poner los compañeros, las organizaciones, como, no, es que no tengo ese soporte tecnológico, la innovación no funciona. Entonces, quería preguntarte, ¿qué no se está haciendo bien en la planificación de la innovación tecnológica? Porque al final es un empuje, es una herramienta. Vale, a ver, no se está haciendo bien, en algunos casos sí se está haciendo bien, ¿vale? En otros no. Pero ¿cuál es el problema? Yo creo que el problema principal que hay ahora es que estamos confundiendo roles. Entonces, el que tiene que hacer tecnología tiene que apoyarse en el ámbito organizativo, en la necesidad que realmente surge la organización, y el que tiene que hacer fiscalizar, tiene que fiscalizar, y el que tiene todo en un ámbito transversal. Antes decía, yo no lo concibo si no es transversal. Es que la tecnología es lo más transversal que ha habido, o sea, eso nace de forma transversal. Cuando digo que se confunde roles es porque estamos acostumbrados, y no sé si aquí hay mucha gente del ámbito de tecnología, pero estamos muy acostumbrados a cuando se nos plantea un problema, nosotros no, yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? Yo lo resuelvo y encima cuestiono lo que me están diciendo y busco, cuando no es ese nuestro objetivo. O sea, el tema es, tenemos que dar una solución a algo que ya nos están planteando como resuelto, pero no tenemos que cuestionar eso que ya está resuelto. La tecnología es un medio para que algo pueda llevarse a cabo, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y por otro, ¿qué se está planificando mal? Bueno, es que, a ver, estamos en un momento en donde es complicado dentro de una organización distinguir o que den el valor que tiene la tecnología dentro de la propia organización. Y me explico. Estamos en un momento en donde sin tecnología no podemos hacer nada más. Antes lo decía, cualquier cosa, cualquier innovación a nivel organizativo, cualquier demanda por parte del ciudadano, cualquier deseo de la persona, que al final somos personas, empleados públicos y ciudadanos, pasa porque haya una solución en tecnología que te permita hacer eso que se quiere hacer. Y sin embargo nos encontramos con gobiernos en donde no le dan absolutamente ninguna prioridad. Estamos en un momento, no solamente ya desde hace unos años, en donde se considera que la tecnología se da como, es obvio, pero algo que es obvio lo que nos lleva es a no dotarlo de recursos, a no tener medios, a no asumir ese nivel que tiene que tener para conseguir otros objetivos y a darle prioridad a otras cosas. Sin embargo, y de hecho la prueba está en que si tengo que decidir entre un presupuesto para en unidades finalistas sociales o en la parte educativa o en la parte
ahí doy todo el presupuesto. En la parte de tecnología no se da presupuesto. Esto es un problema, ¿vale? Aunque sea muy obvio, es un problema y es un problema real. Pero el problema no solamente es que alguien no vea en ese gobierno qué nos está haciendo. El problema es que cuando tienes estos grupos de innovación, estos grupos de trabajo dentro de la organización, no haya nadie que después de analizar toda la parte organizativa o la parte social o la parte, nadie diga que para hacerlo necesito la tecnología y para la tecnología necesito recursos. Y esto no se ve. Quizá el problema principal que yo veo ahora mismo es este. Otra cosa, hay muchos problemas pero tampoco nos escudemos en la formación. Es decir, el que es tecnólogo sabe que o se forma o en 2 meses está desfasado. ¿Por qué? Porque la tecnología ahora se apoya en lo social, se apoya en ese deseo de la persona, en lo que te están pidiendo, porque lo que te están pidiendo, antes lo comentaban, yo creo que era Manuel que decía, las organizaciones hemos cambiado, antes nos organizábamos nosotros, éramos la administración y al margen estaba la ciudadanía. Ahora la ciudadanía nos dice, organiza, participa y tenemos que crear nuestra organización en base a eso. Y la tecnología es exactamente igual, o sea, la tecnología se mueve por los deseos y las necesidades de las personas, por lo cual no nos escudemos en formación, formación tienes que tener, pero no es un problema de que tu organización te dé la formación, sino que tú mismo como tecnólogo tienes que formarte. Y no solo en tecnología, sino también en el resto de los ámbitos. Somos transversales y la innovación tecnológica está al servicio de los demás, tanto de los demás fuera como de los demás del resto de las áreas del ayuntamiento. Yo siempre lo explico y me cuesta mucho inculcarlo, pero y es complicado en una organización, un ayuntamiento, una diputación, es que nuestro cliente son nuestros compañeros y explicar esto es francamente complicado. Por lo cual, yo creo que hemos mejorado mucho, yo creo que la innovación nos va a llevar a mejorar más, pero creo que todavía no lo estamos haciendo bien en tecnología. Y te digo en tecnología porque ahora me dirán, pues, pero es que los demás lo hacen peor, ¿vale? Entonces, esto es una consecuencia. A ver, no quiero ser negativa, lo hacen peor dentro de lo bien que lo hacemos. Joaquín, te toca a ti un poco. ¿Qué echas en falta en la planificación en tema de innovación organizativa? Pues si hablamos de planificación, yo creo que habría que comentar que hasta ahora, al menos desde mi punto de vista, hemos estado hablando de conceptos, ¿no? De qué es innovación. Vamos a ahondar un poco en los conceptos. Claro, entonces yo creo que aquí tenemos que diferenciar cómo ocurre, y perdonad que recurra otra vez a mi ámbito, ¿no? a mi parcela. No es lo mismo hablar de calidad que hablar de gestión de calidad, ¿no? Entonces a mí me parece que aquí ya empezamos a pisar un poquito el terreno de lo que es ya la gestión de la innovación, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para gestionar esa innovación, que es una necesidad, todos estaremos de acuerdo, o una necesidad o un fenómeno? Porque la innovación pues ha existido siempre, ¿no? O por lo menos no llamaba ya Schumpeter la destrucción creativa, y al menos yo creo que es algo que está íntimamente o es inherente a la propia economía capitalista, la innovación. Luego, entonces podremos clasificarla, podremos definirla, pero eso es, por eso digo que no es una necesidad y es un fenómeno. Ahora, ya la gestión de la innovación es otra cosa, ya exige un enfoque o exige una estrategia y exige unos instrumentos y unos métodos de gestión. Entonces, quizás, ¿qué es lo que eche en falta? Pues un poco lo que comentaba al principio, un marco conceptual, un marco de ideas de qué es innovación, qué es lo que se debe hacer al respecto, y herramientas también, que no las tenemos integradas o no tenemos, en definitiva, modelos, por así decir, de gestión de la innovación. Naturalmente hay muchas iniciativas, o hay máster, ¿no? En el INAP también se desarrollan algunos, que creo que además se denominan de gestión de la innovación. No sé si corrígeme, Manuel, porque yo creo que la clave está ahí. Es decir, que discutir sobre la innovación y qué es la innovación, si es necesaria o no es necesaria, yo creo que es un poquito absurdo. La cosa es que cojamos el toro por los cuernos y que encontremos modelos y herramientas de gestión de la innovación.
Manuel, ¿y tú podemos hablar de planificación en la innovación social? ¿Esto cómo funciona? ¿Copiamos experiencia de éxito? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, pues la innovación social ha pasado en los últimos 5 años aproximadamente de ser la gran deseada, incluso dentro del marco de la actividad de la Unión Europea, como un planteamiento precisamente para tratar de paliar los efectos de la crisis y utilizar recursos del mundo social y del mundo privado y de integrar mejor los recursos públicos para poder satisfacer las necesidades que estaban dejando de ser atendidas o nuevas necesidades. Bueno, en eso ha estado la Unión Europea durante los últimos años intentando crear lo que decía Joaquín, un marco general. Ese marco no tiene pinta de que vaya a prosperar, no tiene mucha pinta. Lo que sí que hay es, volvemos a la idea inicial, que son algunas iniciativas importantes, interesantes, que marcan un camino bastante claro, aquí en España y en el exterior, por supuesto, muy especialmente en el mundo anglosajón, que es donde surge con mucha fuerza, sobre todo en el Reino Unido, pero también en Estados Unidos y en Canadá, pero también en Latinoamérica, surge con mucha fuerza. Aquí en la propia ciudad de Málaga tenemos la Noria, que es de la Diputación de Málaga, donde han entrado a trabajar en los temas de juventud y de infancia, abriéndose además a la universidad, abriéndose a redes también latinoamericanas, y yo creo que y también a la financiación de cajas de ahorro, con lo cual yo creo que antiguas cajas de ahorro, con lo cual yo creo que efectivamente es una línea a trabajar, pero no hay ningún proyecto en estos momentos en España que marque rumbo. Probablemente en estos momentos se está cociendo alguno que puede darnos una pista de lo que puede ser movimientos de innovación social, porque el propio concepto es equívoco. La innovación social a veces se entiende que es colaboración público-privada, no es exactamente eso, que es participación ciudadana, no es exactamente eso, que son políticas sociales, no es exactamente eso, ni necesariamente es eso. Y entonces, bueno, genera a veces mucha confusión. Y a veces lo que suele suceder en este campo, también el de la innovación en general, es que a veces, como se decía en el siglo XVIII, siglo XIX, decía Javier de Burgos, que a veces poco más hacemos que cambiar o mudar de nombres las cosas, ¿no? Cambiamos calidad por innovación, innovación la sustituimos lo que antes llamábamos participación o lo que llamábamos cualquier otro tipo de cosas. Y no es así, porque la idea esencial de la innovación, muy específicamente de innovación social, es transformar las relaciones sociales y el modo de relación entre el Estado y la sociedad. Ese es el objetivo. Y eso es lo que cuesta más. Por eso los temas vinculados a la innovación tecnológica, el tema duro no es la tecnología, ni siquiera a veces es la innovación, el tema duro son la transformación cultural y la voluntad de querer cambiar las cosas. Eso es lo que es complejo de hacer, así lo puso el Manifiesto de la Unión Europea en el año 2002 en un informe donde dijo que la transformación digital y de Internet, etcétera, que estaban vaticinando en aquel momento hace 15 años, imaginemos ahora, el problema esencial era un problema de transformación cultural del modo de pensar y también la necesidad de que existiera una voluntad decidida para conseguir los objetivos que la sociedad estaba demandando. Siempre son los mismos problemas. Nunca es un problema de tecnología ni es un problema del estado de la ciencia, no lo es. Es un problema, muchas de las preguntas que nos hacemos en innovación social o innovación en general son preguntas que nos venimos haciendo desde hace unos cuantos cientos de años. Pues muchas gracias. Bueno, ahora ha llegado el momento de participar. ¿Alguna aportación de la sala? No sé si funciona el otro micro. A ver. Sí. Hola, buenas tardes de nuevo. Manuel, era para comentarlo contigo. Me ha parecido muy interesante, y también con Joaquín, lo que habéis dicho de innovación y sistema de gestión de la innovación o gestión de la innovación. La diferencia es importante. Y una cosa que comenta Manuel de los diferentes enfoques que se están utilizando en innovación en el mundo anglosajón, en el mundo, digamos, latino, ¿no? O por lo menos en España y Europa. Es cierto que, según mi punto de vista, la innovación en España ha empezado de una manera, pero yo creo que no nos hemos fijado un poco en lo que se estaba haciendo sobre todo en Canadá, como bien dice, que se están utilizando otros sistemas de medición de la innovación que van más por el impacto y ya ni siquiera por la parte de las ideas, como se dice muchas veces, ¿no? Que es la innovación, sino para buscar las oportunidades y trabajar sobre la oportunidad más que sobre la generación de ideas o incluso cambiar calidad por innovación, que es lo que está pasando en muchos casos en España. Y ya no solo en la administración pública, sino también desde la parte privada,
que los mismos sistemas de gestión de la innovación o la misma innovación parte de conceptos como, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? La UNE 166.002, que es más bien una gestión de proyectos, más que un sistema de innovación, y que conceptos como innovación se confunden constantemente con creatividad y con cosas que realmente no tienen la base o el fundamento, como también decía Virginia, ¿no? que siempre se confunde también con lo que sería tecnología, y la tecnología en este caso no es así, ¿no? Sería la parte cultural. Estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho en la mesa, y yo creo que realmente hay que dar un giro a lo que se está haciendo actualmente y basarse un poquito más en lo que se está haciendo fuera de las fronteras españolas, que quizás nos aportan otras ideas, ¿no? Creo que la compañera no había levantado a alguien. Buenas tardes. Me gustaría hacer una pregunta, bueno, en general a todos, pero en particular a Joaquín Ruiz. Desde su puesto, me gustaría conocer su opinión acerca de por qué no se da el salto a resolver los problemas que hay en la administración en general, que se llevan dando desde hace 30, 40 años, no sé de hace cuánto, que en general casi todos los ciudadanos dicen que la administración no funciona, que todo va muy lento, que los papeles tardan mucho, en fin, no voy a ahondar, todos sabemos los problemas que hay. Pero lo cierto es que, desde mi punto de vista, cuando el gobierno quiere que una cosa funcione, funciona, porque Hacienda ha cambiado radicalmente en los últimos años. Otro ejemplo de empresa que ha cambiado radicalmente desde mi punto de vista es la DGT, por ejemplo. Ahora hacen campañas en la radio, tienes posibilidad a través de la página web de hacer 1.000 millones de cosas, de gestiones, de actualizar tu... En fin, el tema de los cursos, el tema de los puntos, conocer tus multas, pagar tus multas, en fin, hacer miles de historias, ¿no? O sea, que en realidad, cuando se quiere cambiar algo, en este país se puede cambiar y se cambia. ¿Por qué piensa usted que imagino que tendrá muchas dificultades para que se cambien las cosas? ¿Por qué cree usted que no se da ese cambio? Cuando es un clamor popular de cualquier ciudad de este país. Gracias. Innovamos un poco. Yo te voy a tutear. Bueno, lo primero, te matizo la afirmación que has hecho de que los españoles o que los ciudadanos piensan que la administración que funciona mal, por decirlo así de una manera simplificada. Yo, desde luego, con los datos que tengo de primera mano, porque nosotros todos los años llevamos a cabo un estudio de percepción ciudadana con una muestra de 2.500 entrevistas domiciliarias, que el trabajo de campo nos lo hace el Centro de Investigaciones Sociológicas, y es un estudio de percepción, ya digo, ciudadana sobre la calidad de los servicios públicos, y en general, en términos generales, la percepción social o ciudadana que hay sobre la calidad de los servicios en España no es baja. No es baja. No, yo digo conforme a esos estudios. A lo mejor hay otros que pueden decir otra cosa, pero en términos generales, estoy hablando. Es que creo que aquí se confunden muchas cosas. Que normalmente, cuando te preguntan en general, creo que podemos hacer la prueba en esta sala. Si a ti te preguntan por cómo funciona la salud, cómo funcionan los colegios, cómo funciona nuestra policía, nuestros bomberos, pienso que es diferente a cómo funcionan nuestros ayuntamientos. No sé si hacéis ese filtro. No, perdona, no sé, yo creo que no vamos a entrar en un debate bilateral, ¿no? Yo te recomiendo, por favor, entra en la página web de AEVAL y en el apartado de publicaciones de informes, los informes de percepción ciudadana, y ahí podrás ver el cuestionario que se utiliza y las respuestas de los ciudadanos. Pero naturalmente que sí que se pregunta por importancia que le conceden a los distintos sectores de política pública, cómo ven el funcionamiento de la sanidad, la educación, o la confianza que hay en los funcionarios o en los empleados públicos, que naturalmente los que salen más valorados son los bomberos, pero con diferencia, y digo yo, ¿por qué será? ¿No? Me pregunto a veces si no es por los calendarios, pero también se pregunta por el funcionamiento de las oficinas administrativas, es decir, por lo que es la burocracia pura y dura. No estamos hablando ya de empleados públicos como los médicos, ¿no?
o como los asistentes sociales o la policía, sino por los burócratas, por los funcionarios. Y ahí la opinión que existe es positiva. Es positiva. El grado de confianza que existe en los empleados públicos, en los funcionarios, incluso lo de las oficinas, es muy superior, pero incomparablemente a el grado de confianza que existe con los empleados de empresas de servicios, como puedan ser bancas, seguros o de los servicios públicos de red. Por eso digo que en ese sentido la valoración o la percepción social que hay del funcionamiento de la Administración, no voy a decir que sea excelente, pero es, digamos, aceptable, no es negativa. Y curiosamente declinó en los años más hondos de la crisis, ahí sí que se notó, hubo una correlación clarísima entre la percepción que había, pero sin embargo en el año 2013-2014 repunta un poco. Y es verdad que en el último año, en el 16, en el anterior, en el último del que tenemos datos, aunque no se han publicado todavía, pues ahí se estabiliza y casi declina un poquito. Que eso puede ser debido a lo mejor a la sensación, digamos, porque todas esas cosas contaminan la sensación de inestabilidad gubernamental, de que, bueno, pues ya sabemos el año que hemos tenido desde el punto de vista legislativo y demás. Pero bueno, esta era la primera parte, lo de matizarte un poco esa afirmación que habías hecho, y luego a la segunda cuestión, decir, ¿y por qué si el gobierno lo sabe, por qué no lo hace? Pues no lo sé. No lo sé, porque yo no formo parte del gobierno, yo soy funcionario de carrera y llevo ahí unos cuantos años, unos cuantos trienios, ¿no? Más de unos cuantos años, ¿no? Pero yo soy funcionario, entonces nuestra obligación, nosotros lo que hacemos, esos datos los ponemos a disposición no solamente de la sociedad, sino del gobierno también para que tome las decisiones que quiera tomar. Entonces, en eso, lamentablemente, yo no te puedo contestar. Sí que me gustaría decir los 3 ejemplos que has puesto. Que dice, cuando quieren, se hacen las cosas. Pero fíjate, has mencionado agencia tributaria, ¿no? 18 millones de borradores de declaración de la renta. Este año yo creo que nos lo han cambiado también, ¿no? El programa, el borrador o el padre. Has hablado de la Dirección General de Tráfico y hay una cosa de la que no has hablado, que es de la seguridad social. Porque la seguridad social fue quizá el primer ámbito en el que se produjo esa modernización. Estoy hablando, y todas estas iniciativas de modernización, si nos fijamos, que proceden de principios de los años 90. Principios de los años 90. Y son, por utilizar un poco la terminología que se utiliza aquí en estas materias, son casi innovaciones disruptivas. Y sobre todo, como se llama en calidad, mejoras drásticas con una fuerte componente de inversión y tecnológico, porque lo que se ha hecho en la agencia tributaria o se ha hecho en la seguridad social, en la DGT, habría sido imposible. Entonces ahí sí que tenemos casos de innovaciones que cuando se hicieron, a lo mejor esta sociedad tenía quizá en aquellos años un impulso, ¿no?, hacia la innovación, de la cual ahora estamos a lo mejor un poquito más deprimidos, o a lo mejor en aquel momento la administración se sentía más omnipotente, como dice Manuel. El caso es que se hizo entonces. ¿Por qué no se ha vuelto a hacer? Pues eso yo no te puedo responder, pero porque ahí sí que tenemos un ejemplo, ¿no?, de las cosas que se hicieron en aquel momento. Yo me voy a permitir, porque además he mirado para poderme permitir este lujo, el tiempo y vamos bien. Entonces, por romper también este diálogo, comentarte, y me quito el sombrero de coordinadora, me lo pongo de conocedora de la administración local, trabajo en el Ayuntamiento de Alcobendas, como se ha comentado antes, que es normal que el ciudadano tenga un nivel de exigencia como el que tú planteas en este foro. Pero yo también te invito, porque se está avanzando, se está aprobando leyes como la Ley 39, la Ley 40, en donde, bueno, hay un esfuerzo, se necesita inversión y hay un esfuerzo por parte de todas las administraciones con sus autonomías a seguir avanzando. Y también, bueno, pues en conocer las expectativas y las necesidades que tienen los ciudadanos. Y bueno, pues hay un trabajo que queda por hacer y que es importante seguir avanzando, seguir innovando, pero también hay que reconocer un esfuerzo y un buen hacer de los diferentes sectores de la administración en general. Es mi humilde punto de vista, creo que contrastado. Sí, yo, por dar continuidad a lo que dice Manuela, como ha dicho, con el gorro de administración local, yo creo que os habéis referido a ejemplos como la agencia tributaria, la tesorería de la seguridad social, hay muchos ejemplos que podemos decir.
pero yo creo que la administración local no hay que hacerla de menos, ¿vale? Entonces, lo digo porque esa idea o ese boca a boca cuando dices es que funciona mal, es que no va... Estamos viviendo un proceso de transformación digital que no es nada sencillo, ¿vale? Ahí sí que, como decía Joaquín, la parte de tecnología es importante, afecta muchísimo, es decir, todos los procedimientos, afecta más al que piensa eso, en que el procedimiento automatizado es coger el que tenías y ponerlo en una herramienta. Esto es lo grave. Pero bueno, no voy a entrar en esto porque tampoco tenemos tiempo. Yo lo que quería decir es que este proceso de transformación digital, promovido por todo lo que tenemos que hacer de adecuación a la Ley 39 y 40, incide de forma muy importante en lo que es el servicio de atención al ciudadano. Servicio de atención al ciudadano que ha sido el mejor valorado en los ayuntamientos por parte de los ciudadanos desde antaño y han seguido. Es posible que ahora tengamos un pico, es decir, yo creo que lo comentábamos, no sé si era esta mañana, hablando un poco o con alguna compañera de otro ayuntamiento, un compañero, que decíamos, bueno, es que está empeorando. No, es que no sabemos explicar lo que está pasando, ¿vale? Es que el proceso de transformación digital está haciendo que los tiempos de atención posiblemente se dupliquen, ¿vale? Pero lo que tenemos que ver es ese tiempo que estamos duplicando ahí, cuánto tiempo estamos ganando en el proceso que viene después, ¿vale? Porque antes yo podía atender a un ciudadano en 2 minutos, pero a lo mejor en 5 meses no tenía solucionado su problema. Ahora podemos duplicar o podemos triplicar, es decir, puedo dedicarle 15 minutos a la gestión del ciudadano. Si lo estoy haciendo acorde a la ley, digitalizando, con copia auténtica, sin utilizar, no se lleva ningún papel, en algunos casos el procedimiento queda prácticamente solucionado en esos 15 minutos. Por lo cual, bueno, yo lo que quería decir es que hay encuestas que pueden empeorar debido a este proceso de transformación digital, pero que lo que estoy perdiendo no lo estoy perdiendo, porque el ciudadano seguro que empieza a valorarlo mejor porque lo está ganando en tiempo. Y internamente nosotros tenemos que ver cuánto en la productividad del procedimiento estamos mejorando. Es complicado, en cualquier caso es complicado. Y luego el boca a boca funciona muy bien, ¿eh? Es decir, esto es como cuando alguien dice, ¿qué te parece? Pues está fatal, no tiene seguridad, no hay algo que te dice, pues qué bonito. Es decir, la actitud ante las cosas, en la administración sabéis que también funciona de cara al ciudadano. Pues he ido, es decir, y bueno, y la complejidad ahora, es decir, yo antes también lo decía, ahora tenemos que aprender más a gestionar el mal que el bien, porque cuando hacemos el bien te provoca 5 cosas mal, pero es porque existe un interés en que eso esté mal, ¿vale? Es un poco lo que quería. A ver, la siguiente pregunta. Sí, yo voy a ser muy rápida porque como ha habido muchas intervenciones, bueno, vuelvo al tema de la mesa y primero quería agradecer el esfuerzo de la mesa por aclarar los conceptos de los tipos de innovación, que igual que dice el manual de Oslo es bastante complicado y sin desmerecer el esfuerzo, por supuesto, lo único que quería poner de manifiesto es que para mí todos estos tipos de innovación están íntimamente relacionados, ¿no? Pero todos los tipos, es decir, la innovación social, que es la que está más cerca de satisfacer las necesidades de la ciudadanía, implica necesariamente el uso de las herramientas como la innovación tecnológica y eso es obvio que implica una innovación organizativa, innovación en los procesos y que no se pueden desligar. Para mí todos los conceptos están relacionados íntimamente y entonces como yo soy de calidad y he oído en distintos momentos que se está cambiando el concepto de calidad por innovación y pues me gustaría también que recuperáramos el sentido de que la innovación en los modelos de calidad pues es algo que es transversal en todo el modelo y entonces quizás como todos estos conceptos están relacionados pues podríamos incluso incorporarnos el concepto de innovación total, ¿no? Igual que hablamos de calidad total como un concepto integral que tiene en cuenta pues la parte de los clientes, la parte de los procesos, la parte de las estructuras. Y nada, pues como estamos innovando, pues igual deberíamos empezar a hablar de algo así como innovación total o integral. Y nada, muchas gracias. Eso te lo vamos a copiar luego en nuestro plan de innovación. Luego lo voy a hablamos de patentar. innovación total. Vale, pues si seguimos votando, más intervenciones.
Lo patento, Manolo. Bueno, como me ha encantado la intervención de Begoña, yo voy a seguir un poquito con ella, pero antes puntualizaría una cosa sobre el concepto y ya Joaquín ha apuntado. Quizás aquí el tema está en que cuando muchas veces intentamos convencer a alguien o explicar qué es innovación, qué es tal, y damos argumentos y al final acabamos con una frase concisa, ¿no? Aquella que acababa Shakespeare, el dilema es ser o no ser, ¿no? Aquí el dilema está en que o te innovas o te innovan. Para mí, innovación es un proceso de cambio, es cambio. ¿Quién ve todavía en su administración que alguien escriba con la pluma 44 y ponga 3 calcos? En los años 82 la gente se resistía al ordenador. ¿En qué ayuntamiento existe una caja, una depositaría para pagar? Pues el que piensa ahora que pagar en un ayuntamiento con un móvil, como se paga en el Mercadona o no sé cuánto, piense que eso es una utopía, en 20 años, o en 15, o en 10, o en 40, pero llega y punto. Es decir, la sociedad avanza, la sociedad cambia. El tema está en que te innovas y te vas en el tren de delante, en el vagón de delante, o te innovan y te vas sumando a rastras. Quizás el planteamiento, y voy un poco al hilo de lo que planteaba Begoña, pues es cuál es el proceso más lógico. No hay ningún ayuntamiento ni ninguna administración que no innove nada, es imposible. Alguno compra un ordenador algún día o compra algo. Todos innovan algo o lo innovan. Se trata quizás de encontrar el proceso más lógico. Y de lo que tú has apuntado, que me parece ideal, pues yo añadiría un proceso lógico. ¿Os acordáis del ciclo PDCA? Que la planificación llega a la D, P, D, C, A y todo va unido y todo se cierra el círculo. Quizás a lo mejor el círculo lógico es que para avanzar más rápido y mejor y con menos costes y semana, deberíamos empezar, no quiere decir que no se haga nada de lo otro, pero fijar una gran potencia en la innovación organizativa, en repensar la organización, en el liderazgo, la mentalización, la cultura de la organización. Eso, si empezamos por ahí y lo fortalecemos, la siguiente tipo de innovación, que serían las TIC, daría mucho más resultados si hay más. Y es que las TIC, dice, son tecnología de la información y la comunicación. Es el elemento relacional que hay en estos momentos para relacionarnos con el ciudadano y darle participación. Luego sería la innovación organizativa, el repensar, el crear ese marco, aprovechar todas las TIC, evidentemente hoy sería imposible, para facilitar esa innovación, esa repercusión o ese emprendimiento a lo social. Y en el ciclo PDCA dice, nos falta una pata, ¿no? ¿Y cómo unimos esto? Pues por ahí nos está viniendo ya la innovación abierta. Y la innovación abierta, como los datos abiertos, lo que quiere decir que los ciudadanos también aporten innovación a la propia organización. Y creo que cerraríamos un ciclo. Es decir, fortalezcamos esa estrategia, que es la innovación organizativa, ese repensar, ese ir cambiando, ese mentalizar que o te innovas o te innovan. Creemos buenos sistemas y buenas tecnologías que nos ayuden a esa orientación al ciudadano y démosle también participación en la innovación organizativa a ellos. Creo que no tienen por qué darse las 4 ni secuencializadas ni tal, pero si por mucho que avancemos en TIC, si no hay un cambio organizativo, nos pasa como en algunas Smart City. Mucho LED, mucho tecnología punta tal, pero eso no está haciendo a la sociedad a la ciudad más feliz. Entonces, creo que es fundamental el concepto de organización, y nos vemos en productos, en servicios, en marketing y tal. Creo que las tecnologías, ¿quién las va a negar hoy? Evidentemente, y es el elemento relacional realmente para generar valor a la sociedad y para hacer ese emprendimiento social o conectar con la sociedad, que también, por ahí viene apuntando, la innovación abierta en algún día son los dueños del cortijo y en algún día ellos también tienen que innovar en su propia organización, en este caso ayuntamiento o el que sea. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Vamos a seguir con las votaciones. Quería hacer un apunte, Joaquín. Sí, claro. Es que se me ha ocurrido, ¿no? Pero como hablábamos, ¿no?, que la creatividad es necesaria para innovar, ¿no?, y que además esta creatividad se genera en interacción. Pues a mí estas intervenciones que ha habido me han hecho pensar. Y estaba reparando ahora, que a lo mejor digo una perogrullada, una cosa no tiene así mayor interés, pero fijaos, estas APPs
que son para aparcar en zonas de hora, ¿no? Yo hasta hace nada, cada vez que llegaba a un sitio de esos, me tenía que bajar del coche, mirar, llevo monedas de €1, de tal, no sé qué, esto es zona verde, esto es zona tal, irte al ¿cómo se llama? Al parquímetro. Al parquímetro, en fin, hasta que me enteré que existían estas apps. Entonces, esa que es innovación es tecnológica, ¿no? Si no fuera por eso, pues tiene las tecnologías móviles y smart, no, pero es social o es colaborativa, ¿no? Porque que yo sepa, esas aplicaciones no son municipales o no son del ayuntamiento, son empresas. Pero claro, si el ayuntamiento correspondiente es refractario o es ceporro, no tiene innovación organizativa, pues eso tampoco. Pues fijaos, ahí tenemos un ejemplo de eso que nos ha llamado Begoña, de innovación total. Y entonces es que muchas veces no puedes introducir innovaciones si no tocas todos los palillos, es que necesariamente lo atraviesa todo. Bueno, esto era nada más al hilo. Es un ejemplo práctico con los ejemplos, y desde luego clarificador. Bueno, pues vamos a seguir con las votaciones, más que nada. Si luego queremos intervenir, como Sergio necesita 10 minutillos para ir viendo los datos, luego seguimos comentando cosas. Entonces, las siguientes tres preguntas las podéis encontrar en la página y se refieren a en cuántas de vuestras administraciones puede decirse que hay un tipo de planificación de los tres tipos de los ámbitos de la innovación que estamos hablando: innovación tecnológica, innovación organizativa e innovación social. Sí, estaba esperando. Continuamos, que es como me gusta dar un margen para que vayan respondiendo, un poco sí, para que responda la gente. Y bueno, y además es que la siguiente, por el motivo que comentaba Mónica, dar tiempo a que trabaje de forma innovadora Sergio. La segunda pregunta, y cerramos el bloque de preguntas, es sobre el talento. ¿Pensáis todos que hay talento innovador en la administración pública? Sí, en todos los niveles. Esto también está, intercambiar lo que es el móvil con la puesta en común en directo, también es importante. ¿Cerramos? ¿Habéis votado todos ya? Bueno, pues con esta pregunta sobre el talento entramos en un gran bloque que es el análisis con nuestros expertos de lo que es el talento enfocado a la innovación. Y yo, continuando para contrastar luego resultados, Manuel, quería hacerte la misma pregunta. ¿Hay talento innovador en la administración pública? Con tu experiencia además en el INAP, ¿cómo se fomenta? ¿Cómo se traslada en los institutos, en las escuelas? ¿Cuál es tu visión y cómo nos puedes aportar este importante punto de vista? El talento es obvio que existe en cualquier sitio. Todo el ser humano tiene talento, se trata de saber cómo enfocarlo y saberlo gestionar bien y orientarlo hacia resultados, ¿no? Que eso es lo fundamental del talento, transformarlo en conocimiento y ese conocimiento en resultados. La experiencia, evidentemente, en una escuela de formación grande como la nuestra, pues es importante en el sentido de que nosotros, cuando convocamos un curso que tiene, por ejemplo, que se refería antes Joaquín, el curso superior de innovación, hay una demanda importante. Cuando convocamos un máster de liderazgo y dirección pública, donde hay módulos de innovación, pues la demanda suele ser importante, incluso aunque el nivel de exigencia sea alto. ¿Qué es lo que nos dice la experiencia? Y es en lo que estamos trabajando ahora en el nuevo plan estratégico del INAP. Y después de distintas reflexiones que hemos venido realizando en los últimos 3 años aproximadamente, pues que nuestro público no es el adecuado, pero no es suficiente para producir transformaciones en la administración pública. Nuestro público mayoritariamente, el que se orienta a nuestros cursos de innovación o de liderazgo de dirección, vamos a sintetizarlos en innovación, es un público cuyo perfil profesional es gestora fundamentalmente. Tenemos pocos técnicos, en el sentido no solo tecnológico de nuevas tecnologías o de las TIC, sino técnicos especialistas.
ingenieros, ingenieras, arquitectas, biólogos, biólogas, de estos tenemos pocos. Y de lo que no tenemos son personas que ocupen puestos de liderazgo. La Administración española tiene un problema grave desde el punto de vista de la formación y el liderazgo de aquellas personas que están ocupando los puestos de trabajo o que lo tienen que ocupar. Partimos del hecho de que si alguien está arriba es porque ya sabe, como ya tiene que venir aprendido, y partimos de un hecho todavía más terrible, que las personas que ocupan los puestos de dirección política, o de cargos de nombramiento de designación política, también tienen que venir aprendidos. Y esto no es así, no lo es así en ninguna organización, nada más que en la administración pública. Es cierto que no sucede en todos los ámbitos de la administración pública, porque hay áreas de la administración pública donde paran máquinas durante un tiempo, 6 meses, 1 año, para que la gente se forme. Por ejemplo, en la policía, varias veces. Por ejemplo, en el ejército, varias veces. Por ejemplo, también en la universidad, aunque no paramos, pero seguimos trabajando también, ¿no? Es decir, lo hacemos. Pero no sucede en la administración general. Es decir, no está previsto en nuestro modelo, como sí en otros países y sí en estas áreas que he dicho, que la gente tenga tiempos para formarse y para capacitarse y, por lo tanto, para desarrollar su talento, para incorporar capacidades, habilidades que sean enfocadas hacia la innovación y que le suponga un crecimiento desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional y también para la organización. Es decir, nuestros perfiles están bien, pero solo con gestores no vamos a generar transformación, no es posible. Necesitamos la combinación de los tres, del liderazgo, de los líderes, de los gestores y de los técnicos. Y además necesitamos también un modelo de carrera que permita que la innovación fluya, ¿no? Que no en estos momentos se estanca y que, en fin, produce una serie de deterioros. Nosotros, como muchos de los elementos que se está diciendo, antes lo ha dicho Joaquín, grandes desarrollos que hicimos en los años 90 pues todavía se estancaron, grandes desarrollos en los años 50 seguimos viviendo de las rentas y, hombre, los años 50 estuvieron muy bien, ¿no? Pero vamos, parece que estamos ya en otro siglo. Muchísimas gracias, Mabel. Importante gestión, la formación en las administraciones, está para un mundo. Antes de continuar, me ha pedido Mónica que tiene que aclarar con vosotros un tema de las preguntas. Nos comentan de los cuestionarios que por lo visto faltan un par de preguntas por contestar, ¿no? La 3, 4 y 5 realmente son la misma pregunta, es decir, en cuanto de vuestras administraciones se puede decir que hay algún tipo de planificación, pero la 3 es innovación tecnológica, la 4 innovación organizativa y la 5 innovación social. Más que nada porque parece que se ha contestado una y el resto se han omitido. Si sois tan amables de contestar para que luego los resultados sean coherentes. Nada, perdonad, gracias. Nada, hemos comentado que tendría que ser además una mesa para interactuar, o sea que volvemos a los temas que nos estaban ocupando. Además, fijaros de verdad y compartir con vosotros que para mí esta parte de talento me parece tan fundamental, la formación, el desempeño, el reconocer a los funcionarios ese esfuerzo por avanzar con los medios que se tienen, que me parece importante ahondar. Y esta pregunta, en este tono en el que estoy anticipando, Joaquín, cuando en la organización, cuando en la innovación organizativa nos encontramos con conceptos que aunan además y que suponen la implicación, la voluntad, el esfuerzo, hasta la pasión en algunos casos, cuando jugamos con estos factores y además tenemos el típico tópico de fíjate encima, funcionarios, venimos aquí, tenemos que trabajar con nuestro fichaje y también innovar. ¿Cómo aunas todo esto? ¿Qué reflexión con tu experiencia nos puedes aportar? ¿Complicado? Pero yo creo que menos de lo que parece, ¿no? A simple vista. Quizás sea menos complicado. Yo creo que la clave, pero no solo por lo que se refiere a innovación, pero especialmente sí a innovación, sino en todo, la manera desde mi punto de vista, de generar entusiasmo, ¿no? Entrega, profesionalidad, es quizá una de las claves del éxito también en las cuestiones didácticas. Y es que la gente, o que los funcionarios, ya que es del ámbito del que estamos hablando, que se diviertan. Sí. Es decir, y yo creo, sinceramente, de verdad, que todas estas cosas, ¿no? Como ahora la innovación, o lo fue en su momento la calidad, que lejos de ser, como si dijéramos, un añadido, una costra encima que le pones a tu trabajo, o una operación cosmética, si lo puedes y logras irlo integrando
en tu propio trabajo, en tu gestión, te lo hacen más divertido, y perdonad si utilizo una expresión un poco frívola. Y yo creo que esa es la manera de conseguir un mayor desempeño, o como lo decía un libro, yo creo que era un libro que leí hace ya mucho tiempo, se llamaba La felicidad de 9 a 5, ¿no? Y que luego se subtitulaba que cómo lograr la motivación, ¿no? Y el estar contento en el trabajo. Y yo creo que aquí además en Málaga, no sé si está nuestro amigo, es que nunca me acuerdo de los nombres, como ya pues, sois tantos los que conozco, se me van, este que tenía barba y luego se la ha quitado de repente, ¿no? Ah, que estás ahí, bueno, lo siento, te ha tocado a ti, ¿no? Pero yo, oye, es que me da envidia. Me da envidia porque dices, no, estás haciendo tu trabajo y es que estás gamificando y es que te lo estás pasando pipa. Yo te lo he preguntado y claro, bien es verdad que como buen funcionario dice, sí, pero también tengo que hacer mi trabajo, ¿no? Pero bueno, pero a que te lo hace más agradable, a que es, pues, además del trabajo, pues esto no es que sea una sobrecarga, sino que yo creo que es algo que te lo hace más llevadero, por lo menos esa es mi opinión. Sí, estoy, pero totalmente de acuerdo contigo, vamos, pero 100%, porque además creo que los líderes tienen que fomentar espacios diferentes, formas diferentes de trabajar, que impliquen la innovación, que faciliten y que salgamos un poco de las estructuras. Pero qué difícil, ¿eh? Qué difícil, pero ahí se tiene que partir desde un impulso importante que se tenga desde arriba y que yo creo que se va a potenciar tarde o temprano, porque la felicidad en el trabajo, el talento, el compartir, siempre enriquece y siempre finalmente se obtienen resultados pero muy, muy satisfactorios. Y ya siguiendo, Virginia, se cambia un poquito con el tema y aquí nos vamos también al tema de los recursos. Estamos hablando del esfuerzo, estamos hablando del talento, estamos hablando de la pasión. La tecnología apasiona a mucha gente, pero no a todos, ¿eh? Entonces, al funcionario le tiene que apasionar mucho. Y entonces, estamos hablando, como hace un momentito hemos comentado, de la falta de inversión en muchas ocasiones. Y yo creo, en general, que se identifica tecnología, como tú muy bien avanzabas, con esas inversiones necesarias, que son necesarias. Pero ¿hasta qué punto crees que es posible, que es factible y que además se da o se puede dar el que se produzca con talento, con recursos propios, este continuar innovando y creciendo con talento y sin esa parte económica? Bueno, a ver, innovar con talento, sí. Si consideramos innovación comprar un ordenador, no. Me levanto y me voy. O sea, no, negativo, no es esto. Es decir, la tecnología son medios para poder innovar a nivel organizativo, a nivel de institución, a nivel distinto. ¿Hace falta talento? Bueno, en todo, en cualquier faceta hace falta talento. ¿Hace falta talento para el uso de la tecnología? No, lo que hace falta es estar por la labor de aprender, de cambiar, de evolucionar. Si a eso le llamamos innovar con respecto a lo que hacíamos antes o a lo que hacemos ahora, el ejemplo que ha puesto Joaquín antes es muy bueno, el del app del parquímetro. Hay gente todavía que dice, gente que es, como ellos dicen, ¿no? Porque yo tengo gente que va allí a la atención y dice, yo soy ingeniero informático y no sé utilizar la cita previa ni el parquímetro. Bueno, pues aprenda, porque esto no es innovar, esto es utilizar el sentido común para hacer determinadas cosas. Es decir, no en tecnología necesitas especialmente talento, lo que necesitas es saber qué se quiere hacer a nivel organizativo. Yo no me atrevería a poner el orden de decir qué va primero, la innovación organizativa, la social. Lo único que tengo claro es que la tecnológica no es lo primero que va. La tecnológica es un medio para poder acometer y dar cumplimiento y poder llevar a cabo eso que tienes que hacer en procesos, procedimientos a nivel organizativo o social. Y lo que tengo claro es que ahora la parte social es la que está condicionando ese cambio organizativo. ¿Que hay que invertir? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces el 50% de los problemas que nos podemos encontrar a la hora de la gestión a nivel local, son
Pues porque los medios no son los que deberían de ser. Es decir, siempre todo es mejorable, ¿no? Y todo es ampliable, pero es verdad que con eso podríamos solucionar. ¿Hay que invertir más? Sí, lo he dicho antes. Ahí tiene que ser una parte, esto tiene que ser igual que lo de la recogida de basuras, que lo del pago, es decir, tiene que estar en un presupuesto y tiene que estar dimensionado acorde a esa gestión y esa transformación digital que vamos a llevar. Y esa administración electrónica. También, gente cuando te dice, la administración electrónica, no lo que hacemos, sino la administración electrónica, es que ya no cabe hablar de una cosa, es administración electrónica. Y eso requiere de dotación, de recursos. Me preguntabas, no lo sé, ¿hace falta talento? Hace falta tomar decisiones y hace falta un liderazgo para que esto se pueda llevar a cabo. Que alguien decida, quiero hacer esto, y seguro que el talento lo hay, tanto fuera como dentro de la organización. Pues muchísimas gracias, Virginia. Y bueno, pues en estos momentos, no sé si podemos, antes de dar paso a Sergio y mirarle para presionarle, abro un turno de preguntas entre nosotros para ver si tenéis algunas. Sí, se han terminado las preguntas, es para saber si podemos. Vamos, nos faltan 10 minutos. ¿Lo pones? ¿Esta no está contestada? Si lo había comentado, es que no lo veo. Hay talento y talento innovador en las administraciones públicas, se fomenta desde las instituciones y escuelas públicas. Creí que la había... Se ha comentado. Bueno, pues mientras que damos tiempo a que se conteste y a que Sergio pueda continuar con su trabajo, no sé, Mónica, me estabas comentando, ¿me querías comentar algo? Sí, no, que abrimos un turno de preguntas y ya casi terminamos con el turno de preguntas y las reflexiones que nos dé Sergio, ya damos por concluida un poco la sesión. Allí. El micrófono, por favor. Sí, hola. Habéis empezado a hablar del papel de la formación en la innovación y a tenor de lo que decía Joaquín, cómo analizaba el papel que tiene el funcionario, cómo se siente recompensado cuando se forma y de qué manera la formación puede coadyuvar a la innovación, yo creo que no se pueden organizar cursos, meter 20, 25 funcionarios y sacar innovadores y que se lo crean y que de verdad innoven. Desde nuestro punto de vista, yo pertenezco a la Escuela de Administración Pública de la región de Murcia y nos hemos planteado, luego lo explico, cómo podemos ayudar a la innovación de dos maneras distintas. Algunas veces la innovación se puede llevar a cabo porque el conocimiento existe y no se pone en marcha. Lo importante es que ese conocimiento las unidades lo pongan en marcha para ir mejorando. Pero cuando no hay conocimiento para solventar un problema, lo que podemos hacer, y nos está dando muy buen resultado, es que se forman grupos de trabajo. Algunas veces, en un ámbito determinado, unos técnicos determinados de la administración tienen una problemática. No hay nada que les resuelva el problema. Y mediante un grupo de trabajo colaborativo, lo cierto y verdad es que aportando ideas se llega a crear ese conocimiento. Y si se pone en práctica, yo creo, en nuestra experiencia, es que es la mejor recompensa que puede tener el funcionario, porque se siente realmente recompensado con su trabajo y porque ha cambiado la realidad de la administración pública. Esa es la mejor manera, desde mi punto de vista, de recompensar la formación del funcionario, porque lo siente. No se siente uno en el puesto, no se sienta uno en el puesto de trabajo por la mañana y dice voy a innovar. Lo importante es que a través de una problemática común se compartan las experiencias, el conocimiento de cada cual y se cree una solución para un problema dado. Y lo más importante, que la organización sea capaz de reconocérselo y seguir las pautas que el funcionario ha marcado para resolver el problema, que en ocasiones no ocurre y eso es realmente frustrante. ¿Alguna cuestión más por allí, por favor?
esa potencia de voz. Sí, no os voy a explicar por qué me quité la barba, que no os vayáis con la duda. Pues yo soy el señor de la barba al que se refería. No, yo quería comentar un par de cuestiones. Una, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Hace poco leía en un blog a Sergio Jiménez, no sé si lo conocéis, el blog de analítica pública, y hablaba de la mística de la innovación. No caigamos en la moda o en el modismo, y yo entiendo que por una cuestión organizativa quizás el bloque se ha estructurado en 3 tipos de innovación, pero yo no le pondría apellido a la innovación, porque la innovación no es solo formación, no es solo social, no es solo... La innovación debe ser una actitud ante las formas de hacer las cosas. Bien está que hagamos cursos de formación que de alguna manera nos introduzcan y nos eduquen en esa metodología, pero que la innovación no es un curso de 25 horas. Yo no soy innovador porque hago un curso. Está bien que nos dotemos de herramientas innovadoras, pero que la innovación debemos entenderla como una actitud y una forma distinta de hacer las cosas, porque además no nos queda otra. Manolo antes decía, bueno, esto es ya como la guerra, o te los comes o te comen, y o innovamos o llevamos un mal futuro. Y luego, por otro lado, creo que se me acaba de ir la cuestión que quería exponer, no era la de la barba, esa ya no la voy a decir. Lo siento, se me ha ido, si me acuerdo os lo vuelvo a comentar, pero yo creo que fundamentalmente creo que deberíamos de entender la innovación como una actitud nueva, no como ni una moda ni una nueva competencia que debemos adquirir los funcionarios públicos. Gracias. Gracias. Sergio, ¿cómo vamos? Bueno, estaba Miguel. Miguel. Sí, hay que cortar. Son las 6 y sí que nos gustaría ver los resultados, Sergio, si es posible. Sí, a ver si sale en pantalla. Nada, he hecho simplemente por preguntas y un resumen. Ha ido cayendo un poquito la participación, ¿eh? Al principio estábamos bien, pero después hemos estado un poquito más vagos. Vale, si queréis vemos el resumen por preguntas. Dale a la otra pestaña. Ahí, vale. Vete para arriba del todo. Vale. La primera, ¿hasta qué grado se acepta ya en las administraciones públicas la cultura de la innovación pública? Fijaros que mitad y mitad, entre medio y poco, alto poquito. La segunda pregunta, ¿hasta qué punto crees que la innovación pública es el instrumento para transformar las administraciones públicas? Es claramente alto. En la tercera pregunta, si hay planificación en IT, esto sí es curioso, en la planificación en tecnología sé que se entiende que sí hay, pero en organización y en innovación pública no se baja un poquito, se ve. Vemos claramente que está relacionado la innovación social y en innovación pública no hay planificación organizativa, discúlpame. Con respecto al talento, aquí había la duda esa de cuál de las dos se responde, ¿no? Realmente, evidentemente hay talento, ¿no? La pregunta era realmente si se fomenta ese talento, ¿no? Si hay talento, lo escuchaba por ahí, pero no se fomenta, es lo que siempre se ha escuchado por aquí detrás, ¿vale? ¿Y en qué grado debería haber colaboración entre todas las innovaciones, en la innovación pública, entre los 3 tipos de innovación? Está claro que en un grado apabullante, ¿no? Que es alto. Yo creo, gracias Sergio por los resultados, gracias. Que la máxima ha sido, que ha salido varias veces a lo largo de la sesión, innovar colaborando, ¿no? Sí. Al final un poco el resultado de esta última pregunta. Sí, es la necesidad y que además no es porque es, la verdad que es un lujo cuando se contrastan los resultados con vosotros, con lo que son las opiniones de los expertos que nos han acompañado. Y la verdad es que yo me quedo con con la participación de todos, pero a modo de resumen, haciendo alusión también a los resultados, con esa innovación total, no excluyente. No hemos hablado en profundidad de la innovación abierta, de la colaborativa,
innovativa para próximos foros, Manolo, aquí estaremos. Y la verdad es que esa innovación total, esa que no excluye, que los conceptos, las formas de trabajo están cambiando y desde luego son necesarios para la sociedad y para lo que se nos exige. Y como necesario es lo que comentaba Manuel, el tema del liderazgo y lo que hemos además afirmado todos. Y yo por mi parte, Mónica, pues nada más agradeceros de verdad muchísimo la participación, la atención, la colaboración, y sí que os pido un aplauso para ellos, nuestros expertos, y que la verdad para Mónica que ha sido altamente interesante. Gracias.